Ahora en el corte, Alejandra y yo estábamos platicando de un tema que creo que no puede faltar en ninguna agenda de transformación de México, y es el déficit de Estado de Derecho que tenemos. Se supone que la ley es la que tiene que regular las relaciones entre los particulares y las instituciones del Estado, y entre las instituciones del Estado y las empresas y demás. Y sin embargo esto no sucede. Todo el mundo habla de la necesidad de un Estado de Derecho pleno, pero ¿cómo arribar a esa estación? Eso es lo que mucha gente se pregunta y eso es lo que yo te pregunto. Pues mira, cuando de repente estás en estas dinámicas, y hay que reconocerlo, de repente uno mismo también piensa que no hay mucho que hacer. Yo recurro con frecuencia a un ejemplo que a mí me confirma que sí es real, que la aplicación de la ley sin distinción puede hacer un cambio enorme en lo que hoy estamos viviendo en el país. Me refiero a un ejemplo que de repente parece burdo, que tiene que ver con el alcoholímetro en la Ciudad de México, que tú seguramente estás enterado. Al principio hizo mucha polémica su aplicación. Sabes que es un programa que está muy cuidado y que una vez que tú caes en el tema del alcoholímetro, puede ser político, empresario, millonario, actor. La ley se aplica por igual, y eso explica cómo es real que la gente, ante la aplicación de la ley sin distinción, atempera sus conductas. La ley está hecha para atemperar conductas, no para llenar cárceles. Cuando la gente sabe que la aplicas por igual, la gente lo respeta. Si tú vas hoy a la Ciudad de México, en un viernes, un sábado, vas a encontrar que la gente se organiza para ver quién es el conductor designado. La gente te dice que si no van por ella, no va a beber, que piden un taxi, que se quedan en la fiesta en la casa, porque cambia conductas la aplicación de la ley. Eso es lo que debiéramos de hacer de manera general en todo. En efecto, así ha funcionado el alcoholímetro, pero el alcoholímetro empezó desde cero. Así es. Esa fue su enorme ventaja. Así es. Que no había ni agentes ni rutinas instaladas previamente. Y hoy todos lo sabemos, por lo menos los que vivimos en la Ciudad de México, que en efecto funciona y funciona bien. Pero, por ejemplo, en cualquier otra materia, no vamos a partir de cero. Ahí están las policías, ahí están los ministerios públicos, ahí están los jueces, incluso ahí están los presidios. Es decir, eso ya está instalado, tiene sus rutinas. No podríamos imaginar que vamos a partir de tabla rasa. Bueno, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacer para que en efecto sea el imperio de la ley, como dicen los libros de texto, el que regule nuestras relaciones? Yo creo que se tiene que trabajar en dos niveles. Uno, sin duda, es voluntad política, y eso sí tiene que pasar por un gran acuerdo, no solamente de gobernantes. Tienes que procesarlo al nivel de la ciudadanía. La gente debe de estar involucrada, todos debemos de estar involucrados en ese tema. Y la otra parte tiene que ver con capacitación, tiene que ver con legalidad, tiene que ver con reconocer, por ejemplo, que hoy parte de lo que está ocurriendo con el nuevo sistema penal acusatorio, parte del problema que tenemos es que la gran mayoría de los ministerios públicos, por ejemplo, no conocen la nueva norma, no conocen todo lo que esto implica, y es difícil que tú puedas efectivamente de un día para otro pretender aplicar la ley a rajatabla si la gente no conoce lo más básico, sus derechos, qué pasa en un caso, qué pasa en otro. Me parece que debe ser una meta que debiéramos compartir y una ruta que debiéramos de estar transitando, capacitando, preparando a la gente y también a la ciudadanía, porque esto no lo puedes hacer solo desde el gobierno. Has puesto sobre la mesa el tema de los derechos, que es quizá el gran tema, ¿no?, de los años que corren. Y ustedes como partido pusieron también sobre la mesa la posibilidad de ejercer derechos que hace 15 o 20 años hubiera sido impensable. Por ejemplo, el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas de la gestación, o por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo, que son sin duda alguna derechos, desde mi punto de vista, que qué bueno que se ejerzan cuando se quieran ejercer, pero hay mucha gente preocupada de que esa parte de la agenda del PRD pueda incluso perderse o nublarse
o apagarse precisamente en la construcción de las, digamos, convergencias políticas. Qué bueno que tocas ese tema. Efectivamente, yo escucho de manera recurrente esa preocupación y yo he podido afirmar, lo acabo de hacer ahora el fin de semana en nuestro pasado Consejo Nacional, el PRD va a seguir siendo la voz de la diversidad sexual, el PRD va a seguir siendo la voz de las mujeres en este país, no tengo duda. Y es muy importante que nosotros podamos comunicarle a la ciudadanía que en este esfuerzo que estamos haciendo por cambiar el rumbo del país, participando en este frente que pretendemos ya formalizar como una coalición electoral, nadie está renunciando a sus principios como partido, nadie está llamado a dejar de lado lo que han sido sus causas, sus banderas, y por el contrario, lo que estamos haciendo es poner en el centro los problemas prioritarios que hoy está padeciendo el país. Decía Enrique Krause a la hora de inaugurar nuestro primer foro como frente, él decía que los problemas que hoy vive México no son ideológicos, están claramente ubicados, tienen que ver con pobreza, desigualdad, tienen que ver con inseguridad, y lo ideológico, eso no, nosotros no vamos a claudicar a ninguna de nuestras banderas, y pondría, por ejemplo, el caso de Alemania, donde tú sabes seguramente que se juntaron recientemente el Partido Liberal, el Partido Conservador, Angela Merkel, y ella hace, me parece que 4 o 6 semanas, sacó a votación, salió a preguntarle a los ciudadanos acerca del matrimonio igualitario, viniendo ella del Partido Conservador y diciendo con claridad, yo en lo individual no estoy a favor del matrimonio igualitario, pero yo quiero preguntarle a los ciudadanos, porque tengo ese compromiso con el otro partido, qué es lo que opinan al respecto. Pero eso es un tanto lo que nosotros nos estaríamos imaginando que podría pasar también en México. Pero ¿tú crees que algunos derechos pueden ser sujetos digamos, a la votación de la gente? No. Y te voy a decir por qué, porque el peligro es precisamente que minorías se vean avasalladas por mayorías. Precisamente los derechos lo que tratan de hacer es de proteger incluso esas minorías del eventual impacto de las decisiones mayoritarias. Por eso se habla de derechos. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices. Y lo que es real, además aquí en nuestro país, por fortuna, es que esos 2 temas particulares que tú señalas, lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, lo que tiene que ver con el tema de matrimonio igualitario, son temas que ya están resueltos incluso jurídicamente. Ya hay sentencias de la Suprema Corte en ambos sentidos y eso efectivamente no está sujeto a votación o a decisión. El ejemplo que yo señalo es más orientado a cómo sí se puede convivir sin tener que claudicar pues a las banderas de un partido o del otro. Por fortuna esos son temas ya ganados, ya conquistados en nuestro país y el PRD por supuesto nunca va a claudicar, de ninguna manera va a claudicar a lo que han sido nuestros temas de origen. México está cada vez más fragmentado en términos políticos y creo que los partidos han tomado conciencia de ello. Es más, el día de hoy incluso podríamos vislumbrar que muy probablemente para las elecciones del año 2018 todos los partidos van a ir coaligados. Así es. Es decir, o por lo menos todos están haciendo el intento por coaligarse. Ahora, incluso de esa manera, es muy probable que quien gane la presidencia de la República y la coalición ganadora en el Congreso tampoco gane la mayoría absoluta ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, eventualmente. Bueno, ahí se abriría otra ventana que es la del eventual gobierno de coalición. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, efectivamente, yo estoy convencida y lo he venido afirmando desde hace bastante tiempo. Ninguna fuerza política, por grande que sea, va a poder ganar la presidencia de la República sola y mucho menos cambiar el rumbo del país. Yo estoy convencida que la apuesta tiene que pasar a conformar mayorías estables si verdaderamente queremos hacer transformaciones, si de lo que se trata es de ganar la presidencia y después venir a decir lo que hemos estado escuchando todo este tiempo. No pude cumplir con lo que prometí porque el Congreso no está conmigo, no tengo la mayoría, no puedo ir a la reforma, no me dieron el presupuesto. Todo eso es lo que tenemos que superar, apostarle a mayorías estables que nos permitan verdaderamente hacer realidad todos estos planteamientos y, por supuesto, pensar en un gobierno de coalición. Para pensar en un gobierno de coalición
tienes que pensar en la inclusión, tienes que pensar en pluralidad, tienes que tejer fino, tienes que dialogar, construir, que hoy ese es el reto que tenemos en el país. No podemos seguir haciendo política desde la descalificación o pensando en buenos y malos en el país. ¿Y qué problema pondrías tú en el centro? ¿Cuál sería la prioridad? A la hora de hablar del gobierno de coalición. Exacto, a la hora de gobernar México. No, bueno, sin duda, lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, porque de ahí se desprenden muchas cosas. Tenemos que entrar a un verdadero Estado de Derecho para poder pacificar al país, para poder entrar en un tema de seguridad, de garantía para los ciudadanos, que hoy es lo más lamentable. Es increíble que tengas que reconocer que no es normal que vivamos en un país con miedo. No, eso no es normal. No puedes salir a una calle, no puedes transitar en una carretera porque la gente tiene miedo y se tiene miedo porque la inseguridad, la violencia están desbordadas porque no hay aplicación de la ley. Ese es un primer tema. La desigualdad me parece que es el gran mal. Y de la mano del tema de esta falta de aplicación de la ley, pues todo lo que tiene que ver con corrupción. Me parece que serían los 3, 4 grandes temas en los que tendríamos que pensar, entrar sin duda como gobierno. ¿Y por dónde empezar? Pues todos son igual de importantes. Por fortuna uno no cancela al otro. Yo estoy convencida que tendríamos que generar un gran acuerdo, tendríamos que estar trabajando de manera simultánea la aplicación de la ley, garantizar que esto pueda empezar a caminar de la mano del combate a la corrupción, de la mano de programas de crecer económicamente. El desarrollo económico es fundamental para poder entrar en el combate a la desigualdad. Es todo al mismo tiempo porque todo era para ayer. Estamos tarde pues ya en esa tarea. Es que quizá la desigualdad es precisamente el caldo de cultivo de la mayoría de nuestros males. La gente no se siente incluida en un proyecto. México, más que, como suele decirse, un entramado social, lo que tiene es una especie de archipiélago. Es decir, cada clase, cada grupo, cada pandilla ve para sus propios fines, y esa desigualdad es la que está tensando, creo yo, y polarizando a nuestra sociedad. Pero me dicen que tenemos 30 segundos para que tú cierres. Sí, yo estoy convencida, tienes razón, pero creo que todo va como en un círculo. Lamentablemente se ha hecho ya un círculo. La desigualdad te genera violencia, te genera todos estos temas de inseguridad, y tiene que ser parte de las prioridades. Mientras más tiempo dejamos pasar, se está acrecentando el problema y vemos cada vez más marcada la distancia entre unos y otros. Coincido, es muy importante empezar por todos estos temas y darle prioridad al combate a la desigualdad. Alejandra, pues muchísimas gracias, e invitamos a nuestro auditorio a estar pendiente del próximo programa. Muchas gracias a ti. Buenas noches.